La Asamblea, por falta de consensos, suspende el debate de las reformas penales que, según la Fiscalía y expertos, fomentan la impunidad. El contagio intencional de enfermedades infecciosas será sancionado según consta en la reforma sobre el Código Integral Penal. Por aire y tierra, 1.100 militares y policías recuperaron 70 casas en sociovivienda en Guayaquil, que habían sido, según la policía, expropiadas por las bandas criminales e incluso sus dueños asesinados. 6 cadáveres con balazos fueron hallados en una quebrada a menos de 1 kilómetro de la Hacienda de los Ríos, donde se decomisaron 22 toneladas de cocaína hace 20 días. Un informe de 3 organizaciones asegura que hubo en Ecuador 21.000 casos de violencia sexual en centros educativos entre 2007 y 2023. Una misión de científicos y marinos realiza la expedición 27 a la Antártida y Televistazo los acompaña. Hoy le mostramos la llegada al continente helado del fin del mundo. El presidente Nicolás Maduro dio 72 horas para que el equipo de derechos humanos de la ONU abandone Venezuela y los acusó de golpistas y terroristas. Jueves 15 de febrero de 2024. Bienvenidos amigos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos. El presidente Daniel Noboa visitó Manabí y destacó las acciones para combatir al crimen organizado. Recorrió una vía que fue habilitada luego de daños por aguajes y oleajes, como lo informa Fabiola Santana. Esta semana el presidente de la República, Daniel Noboa, se ha dedicado a recorrer el país. El miércoles visitó El Oro y este jueves Manabí. Pasadas las 9 de la mañana arribó al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. El bloque de seguridad de esa provincia lo recibió y el presidente Noboa se dirigió a ellos y respaldó su trabajo. Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. En el país se han ejecutado casi 99.000 operativos con 8.000 detenidos, 240 por terrorismo. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también intervino y ratificó el compromiso de la institución por la restitución de la paz en el país. A través de las operaciones coordinadas que nos han permitido emplear nuestras capacidades para localizar y neutralizar a grupos delincuenciales organizados. El jefe de Estado también recorrió la vía estatal La Resbalosa, afectada en 4 puntos por aguajes y oleajes hace un año. En el gobierno de Guillermo Lasso, en agosto pasado, se contrató su reparación, que incluye construcción de muros de escollera, protección de taludes y obras de drenaje. Noboa la recorrió, pero aún hay trabajos de protección en marcha. Empezamos resolviendo los temas de seguridad, pero debemos de darle soluciones a mediano y largo plazo a los ecuatorianos, y para eso se necesita obra, se necesita empleo, se necesita progreso. En la tarde, el mandatario lideró un gabinete sectorial en el Centro Geriátrico de Manta y asistió a la presentación del primer campeonato de surf playa del Murciélago. 2 acuerdos de cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos fueron ratificados este jueves. De esta manera entra en vigencia el marco legal para iniciar operaciones conjuntas en territorio nacional, como informa Luis Alfredo Zúñiga. 2 acuerdos de cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos fueron ratificados. Así lo hizo el presidente Daniel Noboa este jueves, mediante los decretos ejecutivos 164 y 165. Con esto se completa la entrada en vigencia de los 3 tratados bilaterales que fueron firmados durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso para la lucha contra el crimen organizado en territorio ecuatoriano. Son los relativos a Estatuto de las Fuerzas, operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y asistencia en interceptación aérea.
El primer instrumento establece el marco bajo el cual el personal civil, militar y del Departamento de Defensa de Estados Unidos podrán operar en el país. Ahí se acepta que tengan privilegios, excepciones e inmunidades equivalentes a los que tiene el grupo diplomático. De esta manera podrán estar presentes temporalmente en Ecuador para visitas de buques, entrenamientos, acciones humanitarias y de cooperación en la lucha contra el crimen. El acuerdo sobre operaciones marítimas busca ejecutar acciones conjuntas entre la Armada Nacional y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos contra el tráfico de drogas, de migrantes, de armas y pesca ilegal. Esto se hará contra embarcaciones sospechosas e incluye sobrevuelos y órdenes de aterrizaje para que las aeronaves militares norteamericanas operen en el espacio aéreo nacional con la autorización y coordinación del Ministerio de Defensa. El último instrumento bilateral sobre interceptación aérea ya estaba vigente desde agosto de 2023. Implica financiamiento, datos de inteligencia y capacitación de la información que produce el Comando Sur de Estados Unidos. El cumplimiento de los decretos firmados este jueves está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa. Esto fortalece más las relaciones entre ambas naciones, mientras aumenta la tensión con Rusia. Una misión de autoridades del Ecuador partirá hacia Rusia en los próximos días, así lo aseguró la Cancillería en un comunicado. El objetivo es superar lo más pronto posible el impasse con ese país. El anuncio ocurre horas después de la visita del embajador ruso al Centro Diplomático Nacional. La tensión entre los dos países comenzó luego de que el presidente Daniel Noboa anunció que entregaría a los Estados Unidos armamento soviético, afirmando que se trata de chatarra. Sociovivienda, un plan fallido. 1.100 uniformados entre policías y militares allanaron 120 casas esta mañana en el sector Sociovivienda en el noroeste de Guayaquil. Según la policía, 70 viviendas estaban en poder de una banda que desalojó a varios de sus dueños y asesinó a otros. En tanquetas, motos, helicópteros y camionetas llegaron 1.100 uniformados entre policías y militares al sector de Sociovivienda en el noroeste de Guayaquil. Durante la mañana de este jueves allanaron 120 casas, 70 de ellas tomadas por el crimen organizado, pues según las autoridades existen denuncias de los verdaderos dueños que aseguraron fueron desalojados. Viviendas donde existían personas que fueron beneficiarias del Midubi para habitar aquí. Ellos fueron desalojados y muchos de ellos fueron asesinados para esas viviendas ocuparlas para sus economías criminales. Según trabajos de inteligencia policial y militar, este es el centro de operación delincuencial de los Tiguerones, banda catalogada como terrorista por el gobierno. Aquí los integrantes usaban las viviendas para planificar robos, sicariatos, extorsiones, envíos de droga y como guarida para los secuestrados. Armas de fuego como esta, que justamente es un arma de guerra, que ha sido incautada en estos operativos. Hace pocos meses trataron de quitar la vida a los policías que estaban en esta UPC. Dispararon con este tipo de armamento, fusil, para tratar de quitar la vida a los policías. 20 personas fueron detenidas. Hasta el lugar también llegaron técnicos de la Corporación Eléctrica Nacional, CENEL, para retirar medidores de luz. Quita el servicio eléctrico porque no tiene por qué estar ahí gente habitando. Entonces, hasta que sus propietarios originales puedan retomar el poder de esas viviendas. Estamos hablando del desplazamiento de personas y un posible delito de inviolabilidad de domicilio. La fuerza pública instaló un punto de control para identificar a quienes entran o salen de la zona. Y 45.000 personas son las que viven en Sociovivienda, un plan habitacional que se creó en el año 2012 con casas de interés social, pero que luego se convirtió en uno de los sectores más violentos de la ciudad, como lo explica a continuación Luis Alfredo Zúñiga.
Llegar a Sociovivienda es recorrer calles con poco movimiento. Las puertas de los negocios permanecen cerradas por la violencia. Este plan habitacional está en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, el más peligroso de Guayaquil. Se creó en 2012 y cuenta con 3 etapas, en las que habitan aproximadamente 45.000 personas. Los primeros residentes fueron las familias desalojadas de las riberas del Estero Salado para construir un malecón, pobladores del suburbio y la isla Trinitaria en el sur, que fueron reubicados. La etapa más crítica es Sociovivienda 2, con 40 hectáreas de extensión. El UPC del sector ha sido desalojado tras varios ataques. Que alguien acceda a hablar allí frente a las cámaras es complicado debido al temor. Los habitantes viven en la pobreza, enrejados por el miedo. Casas en las laderas con calles de tierra y angostas, propicio para convertirse en la guarida de grupos delincuenciales. Las canchas vacías, la gente no las usa, pues son espacios tomados por las bandas y consumidores de droga. Decir en el parque de aquí es porque hay muchos fumones y todo eso. Los habitantes de Sociovivienda también dicen sentirse relegados al momento de buscar oportunidades, pues afirman que no se las dan, simplemente por el hecho de vivir aquí. Y lo primero que me dijeron, ¿dónde vive usted? Digo, en Sociovivienda 2. No, para allá no hay crédito, Dejan el currículo y lo primero que ponen, ¿dónde viven? Sociovivienda, no los llaman. Estas condiciones, según la policía, han contribuido al aumento de la violencia. Las bandas reclutan a jóvenes en ese barrio, un territorio que se disputan 4 grupos delincuenciales para robar, secuestrar, extorsionar y traficar droga. Con las intervenciones policiales y militares en el estado de excepción, intentan recuperar este espacio, estrategia que debe ser permanente y venir acompañada de ayuda social. Así lo dicen los habitantes, para que sea efectiva. Impunidad, otro ensayo legislativo. La Asamblea no pudo llegar a una decisión sobre las reformas al Código Integral Penal y se tuvo que suspender la sesión. El tema cuestionado sobre la revisión de sentencias se mantenía en la moción que el correísmo proponía que se vote. Patricio Díaz tiene un informe. La aprobación de las reformas al COIP se puso cuesta arriba en la Asamblea. No hay votos. Esos afanes se trastocaron ante la intención del correísmo de incluir un artículo gracias al cual las sentencias ejecutoriadas podrán ser revisadas basándose en pronunciamientos o recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Las otras bancadas rechazaron esa posibilidad porque dicen que abre la puerta a la impunidad. El correísmo la defiende. Quizá la preocupación sea que jueces con altos estándares internacionales revisen sentencias que en este país se dieron de manera espuria de varios ciudadanos. Con lo cual sería muy sencillo burlar al sistema de justicia. Está claro que no quieren mejorar la justicia, quieren capturarla. Ante las críticas, Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana, ponente de las reformas, mocionó votar eso fuera de otros cambios, como endurecimiento de penas y demás. Parecía que las cosas se solucionaban, pero apareció en el debate la disposición general, que es más grave aún, según los legisladores. El texto dice, en torno a los informes de organismos internacionales, que la Corte Nacional de Justicia revisará de oficio y sin demora las sentencias afectadas por dichas decisiones y les pone hasta un plazo de 40 días para eso, con riesgo de sanción. Nos están dando un caramelo con cianuro, que es dulce por fuera, pero en el centro viene un veneno mortal. Construye advirtió además la intención de levantar la reserva de las investigaciones de la Fiscalía, entre otros cambios que considera nocivos para la justicia. Mientras las otras bancadas parecían recién enterarse de lo que había en las reformas. La prueba es que el oficialismo, el Partido Social Cristiano y algunos independientes votaron a favor de esos cambios en la comisión antes de que llegue al Pleno. No hay que respetarlo al país de esa manera. Aquí se pretende lavar las manos, que cada uno tenemos que asumir responsabilidades. El socialcristianismo reconoció el error y también la imposibilidad de votar por la reforma si no se analiza bien y se busca una moción que elimine lo que consideran perjudicial.
Por eso el presidente de la Asamblea suspendió la sesión. Otro camino era archivar el proyecto, que tampoco es presentable ni con la Asamblea ni con el país, y por lo tanto se ha suspendido la sesión para poder procesar de alguna manera el tema y poder llegar a tener un consenso. Se espera que el tema se retome la próxima semana, pero sin que el correísmo ceda, esa fecha no será tan cercana. El ponente pertenece a la Revolución Ciudadana y es quien decide la forma de votar. Juristas cuestionan las propuestas de reforma al Código Integral Penal que pretenden levantar la reserva de las investigaciones previas e incluir informes de organismos de derechos humanos como causal para revisar una sentencia, informa Fabiola Santana. Bueno, en general me parece un proyecto poco afortunado, que le apuesta al incremento de tipos penales y al incremento de penas en los tipos ya existentes, con algunos aditamentos, ¿no? Como añadir una causal de revisión en la que se incluyen los informes de comités de derechos humanos como causa de revisión. Eso por una parte. Y por otro lado, levantar la reserva de la investigación previa que está a cargo de Fiscalía bajo consideraciones netamente políticas. Es decir, es una metida de mano de la Asamblea en la actuación judicial. Esto, aparte de inconveniente, es inconstitucional. El hecho de que tengan la posibilidad en la parte administrativa, el Consejo de la Judicatura, o en la parte política, la Asamblea Nacional, considero que no es correcto, toda vez que se podría filtrar información en las investigaciones que se llevan a cabo, y eso obviamente podría producir impunidad. Se quiere incorporar la posibilidad de revisar sentencias, ¿no es cierto?, a partir de, dice, dictámenes de comités, de organizaciones internacionales, ¿no es cierto? Se habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ese no hay ningún problema, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace parte de nuestro sistema de justicia y por lo tanto sus decisiones son de cumplimiento obligatorio. El problema está cuando se abre la posibilidad a otros organismos o a otros comités, ¿no es cierto?, que lo que hacen es emitir una opinión y no una decisión de carácter jurisdiccional. Entonces ahí yo lo que estoy viendo es que probablemente lo que quieren es, si es que no la tienen ya, conseguirse una opinión favorable de cualquier organismo que opine a favor de las sentencias que hay en contra de Correa, y con eso tratar de revocar su sentencia y habilitarle para que él pueda volver al Ecuador. Que es atentar contra la seguridad jurídica, contra las instituciones del Estado que han administrado justicia y que durante años han venido no solamente investigando, sino sometiéndoles a la ley a los que están al margen de la norma. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal además buscan sancionar con hasta 3 años de cárcel la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Diego Puente explica el alcance de esa propuesta. La Asamblea Nacional busca penalizar el delito de propagación de enfermedades infectocontagiosas. En el paquete de 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal que se debate desde esta mañana, se incluyó esta nueva figura penal. La sanción es de 3 años de cárcel para las personas que, conociendo que padecen una enfermedad infectocontagiosa y que implique grave riesgo para la vida, la transmite conscientemente. Este delito ya se encontraba tipificado antes, cuando existía el Código Penal, en la que se analizó y se debatió la necesidad de tipificarlo bajo los parámetros técnicos adecuados para evitar ningún tipo de discriminación para grupos vulnerables en este sentido. Según la normativa que busca ser aprobada, la pena se aplicará en 3 escenarios: cuando el infectado done sangre, semen, leche materna, tejidos u órganos, mantenga relaciones sexuales sin informar a la otra persona de su condición de infectado, comparte o utilice un objeto invasivo o cortante que haya usado para infectar a otros. Entre las enfermedades infectocontagiosas, según la Organización Panamericana de la Salud, constan, entre otras, el VIH-Sida, la hepatitis B y C, tuberculosis, malaria y todas las enfermedades de transmisión sexual. El gobierno de Nicolás Maduro suspendió a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela y dio 72 horas a sus funcionarios para que salgan del país, acusando a esa entidad de golpista y terrorista. La decisión se da luego de una ola de críticas contra el régimen por la detención de la directora de una ONG que denunciaba violaciones a los derechos humanos. El gobierno venezolano suspendió su corta relación con la oficina local del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, instalada desde 2019.
luego de acusarla de apoyar a la oposición en sus intentos de desestabilizar el país. Razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Dijo el canciller venezolano Iván Gil. Las acusaciones derivan de las críticas que hizo la oficina a la detención de Rocío San Miguel, una activista acusada de formar parte de un plan para asesinar a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. San Miguel es una abogada especialista en temas militares, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, organización que daba detalles del funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas. Fue detenida junto a su hija, su exesposo y 2 hermanos y ahora está recluida en el Helicoide, conocido como el principal centro de torturas del régimen. La ONU pidió respeto a los derechos de San Miguel y manifestó su preocupación por la suspensión de su oficina en Caracas, asegurando que aumenta la falta de protección a las víctimas. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos planea liberar a 16,000 indocumentados si se queda sin recursos para programas de control. Ocurre luego de que legisladores republicanos rechazaron una ley para atender la crisis fronteriza. De acuerdo con el diario Washington Post, que cita a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ese organismo trabaja en un plan de ahorro debido a un déficit presupuestario de $700 millones, el cual consiste en liberar a 16,000 indocumentados, bajando el total de detenidos de 38,000 a 22,000. Esto ocurre luego de que un proyecto de ley para la seguridad fronteriza fracasara por el voto contrario de legisladores republicanos en medio de un conflicto político con los demócratas que buscan enviar más dinero a Ucrania. El plan migratorio del gobierno debía proporcionar 6,000 millones en fondos para las operaciones de la agencia conocida como ICE, por sus siglas en inglés. El proyecto tardó 6 meses en negociarse, incluía más restricciones para otorgar refugio a los migrantes y daba facultades al Ejecutivo para bloquear las peticiones de asilo en la frontera cuando se llegue a un límite de 4,000 detenciones diarias por 7 días consecutivos. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional, que provee de fondos a la agencia, pretende tomar dinero de la Guardia Costera y de la Administración de Seguridad del Transporte para cubrir el déficit. ICE, sin embargo, no ha dado una fecha para la liberación de los migrantes ni ha presentado un plan específico para este procedimiento. Los compradores han modificado sus hábitos de consumo en las tiendas de barrio por la inseguridad. Un estudio demostró la reducción de ventas del 18% y que los ciudadanos prefieren ir más temprano. Adriana Bermeo con el informe. La inseguridad se nota hasta en el consumo de tiendas de barrio. Inseguridad, estado de excepción y restricciones en general. Y esa es la conclusión a la que llegó el estudio realizado por la consultora Ditcherineira, que midió hasta inicios de este año los hábitos económicos de los consumidores. El informe se hizo con base en las compras en tiendas de barrio de 18 ciudades de las 4 regiones del país. Se analizaron 600,000 transacciones y determinaron sobre todo 3 cambios. 1. La gente compra más, pero va menos a las tiendas. Se incrementó el gasto en 5% y se redujeron las transacciones en 18% en comparación con noviembre y diciembre del 2023. Estamos hablando de la inseguridad, pero fue algo muy similar al comportamiento que vimos, por ejemplo, en momentos de pandemia. Lo que finalmente hace es, quiero estar más tiempo en mi casa, quiero salir lo menos posible, pero evidentemente tengo que consumir. Y tengo que alimentarme, tengo que comprar útiles de aseo, tengo que comprar todo lo que normalmente forma parte de mi día a día. Pero lo voy a tratar de hacer saliendo menos veces a la tienda, pero pues tratando de estirar lo que más pueda el bolsillo. 2. Los consumidores prefieren ir más temprano a la tienda. Las compras de 17 a 23 horas cayeron 4 puntos. La gente elige ir de 11 a 18 horas. La explicación es sencilla. Las tiendas cierran más temprano y los ciudadanos deciden no transitar en las noches. Y 3. Los consumidores han cambiado sus prioridades, a pesar de que las gaseosas se mantienen en el primer lugar de compras. Según el estudio, el agua embotellada y la leche han ganado importancia frente a los cigarrillos y la cerveza, una señal sin duda de la crisis económica que se ha agudizado con la inseguridad.
7 universidades ecuatorianas seleccionan a sus representantes para participar en una competencia internacional cuyo premio es $1 millón para financiar proyectos sociales. Adriana Bermeo nos cuenta de qué se trata. $1 millón por un proyecto. Esto es lo que mueve a los estudiantes de 7 universidades de Ecuador que competirán con representantes de todo el mundo. Holt Prize es la fundación que organiza este concurso en el que premiará soluciones innovadoras para resolver, por ejemplo, el problema climático, la pobreza y la igualdad de género. Este jueves, 14 equipos de 8 facultades de la Escuela Politécnica Nacional presentaron sus proyectos. Cada grupo tuvo 4 minutos para exponer objetivos, ejecución y financiamiento de las propuestas. Participan más de 100 países a nivel mundial y 100.000 estudiantes también a nivel mundial, incluyendo Estados Unidos, países de Europa, aquí toda Latinoamérica tiene mucha fuerza. Los equipos son interdisciplinarios, incluso se han complementado con estudiantes de otras universidades. Los proyectos, que van desde soluciones agrícolas hasta soporte tecnológico para emprendimientos, tardaron hasta 4 meses para estructurarse. Hay bastantes proyectos interesantes, entonces hay la posibilidad de unirlos y ver que salga un proyecto mucho mejor. De cada universidad se seleccionará un representante que será enviado a una de las 8 ciudades donde se desarrollarán las competencias regionales del premio Holt Prize en junio. Las sedes en América Latina son México y Brasil. De ahí saldrá un ganador que se enfrentará a otros finalistas del mundo por el $1 millón. Dar este espacio a los estudiantes a que puedan ir más allá de lo que es sus aulas de clases, que comiencen a mirar cómo lo que ellos van aprendiendo en clases pueden ser aplicado ya a resolver problemáticas reales. Esta competencia no es ajena para el Ecuador. En el 2021, una de las propuestas fue premiada. 4 estudiantes recibieron $100.000 por su proyecto de pañales biodegradables. Ecuavisa reporta desde la Antártida. Francisco Garcés acompaña a una expedición de científicos y marinos ecuatorianos. Establecemos contacto en vivo con él. Francisco, ¿qué hora es allá y cuál es la temperatura? Juan Carlos, amigos, buenas noches. Reportamos desde la Antártida. Son las 7 de la... tenemos que aclarar cómo funciona el horario acá. Nosotros estamos en el tiempo que debería ser de Chile y Argentina, es decir, 2 horas adelante. Sin embargo, aquí en la estación Pedro Vicente Maldonado, que es del Ecuador, se decidió que vamos a mantener la hora ecuatoriana. Así que mantenemos la misma hora del Ecuador aquí en la estación Pedro Vicente Maldonado en la Antártida, Juan Carlos. La misión, el objetivo de la misión de científicos ecuatorianos que en estos momentos están en la Antártida. Juan Carlos, aquí hay una misión de 12 científicos ecuatorianos que se han desplazado para realizar varias investigaciones. Algunas de ellas ya llevan haciéndose años acá en la Antártida, en la estación Pedro Vicente Maldonado. Son programas científicos que normalmente manejan las universidades, pero también otras instituciones, y que durante el tiempo y los resultados van poniéndose a disposición de la comunidad científica internacional. Uno de los ejes que se investiga aquí es obviamente el cambio climático y la afectación que se generan en ecosistemas como el de la Antártida por la intervención humana. Y cuéntanos, Francisco, cómo es el diario vivir allá. Por ejemplo, cómo hacen para alimentarse y para protegerse de las bajas temperaturas. Todo es una operación logística muy compleja para mantener esta estación aquí y para mantener a quienes pasan normalmente durante el verano antártico, es decir, entre diciembre y marzo.
todo llega desde el Ecuador, mucho de la comida llega desde el Ecuador, otra parte viene desde Chile. Normalmente hay alimentación aquí, se encarga la Marina y el INOCAR de ello, de mantener toda la habitabilidad aquí para los científicos y también para todo el personal de la base Pedro Vicente Maldonado. Y otra de las cosas son este tipo de trajes, son trajes térmicos, son 3 capas que se tiene que usar aquí de ropa específicamente para este clima, que es con la que salen los científicos y todo el personal a hacer sus trabajos de investigación. Reportamos desde la Antártida y en unos minutos más adelante durante este mismo noticiero vamos a presentarles un reportaje al respecto de cómo es llegar a este punto, a más de 7,000 kilómetros del Ecuador. Así que más adelante tendrán el reportaje. Gracias, Francisco, por tu informe desde la Antártida en vivo y en directo. Es momento de una nueva pausa aquí en Televistazo. Lluvias sin tregua en la costa. El Comité Nacional del Fenómeno del Niño advierte que las lluvias se intensificarán del 18 al 22 de este mes, principalmente en la costa, como lo informa William Young. Guayaquil es uno de los 93 cantones afectados por las lluvias desde el pasado 29 de enero. Ese día llegó el fenómeno del Niño a la costa ecuatoriana y se juntó a la temporada invernal, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. En este periodo se han desbordado 78 ríos y esteros, la mayoría en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro. De acuerdo al Comité Nacional ERFEN, hay alerta porque las condiciones meteorológicas se intensificarán. Entre el 18 y 22 de este mes, las lluvias serán más fuertes, especialmente en la zona interior de la región costa, por lo que advierte sobre inundaciones y desbordamiento de ríos en poblaciones ubicadas en zonas bajas. En el informe de la Secretaría de Riesgos se destaca también que por el momento hay 209 personas damnificadas, 36 viviendas destruidas y 15 puentes afectados a escala nacional. 20 familias damnificadas por las inundaciones reciben atención médica en un albergue en el Cantón Milagro, en Guayas, tras las inundaciones. Otras poblaciones, como por ejemplo Durán y Tenguel, también sufren los embates de las lluvias. En Tenguel, luego de 3 días de las fuertes lluvias, 3 escuelas y un centro de salud resultaron afectados por las inundaciones. Los ríos Tenguel y Gala se desbordaron dejando lodo y desperdicios en barrios como el 12 de julio. En la entrada del recinto San Rafael, la fuerza del agua rompió los cerramientos y paredes de 3 casas en las que habitaban 15 familias. Casi todas perdieron sus enseres. Kerly Villón y sus vecinas aprovecharon el sol para lavar la ropa que lograron rescatar y pusieron a secar los colchones. Mi familia me vinieron a ayudar, pero de ahí de cosas sucias, todo eso todavía está ahí. Aunque se normalizó la recolección de basura y la distribución de agua potable, en el centro de salud su personal aún limpiaba las instalaciones para volver a atender. En total son 2,000 habitantes los afectados por esta etapa invernal en esta parroquia rural de Guayaquil. Mientras que en Milagro, también en Guayas, 76 personas permanecen en el albergue municipal. Allí viven desde hace 3 días. Duermen en la cancha de este coliseo. Una brigada médica los chequea hasta que regresen a sus casas, aún inundadas. Otro de los cantones golpeados es Durán. Allí barrios como el 5 de julio se mantienen anegados y sus habitantes intentan continuar con sus jornadas en medio de lodo, maleza y agua estancada. Los habitantes temen nuevos brotes de enfermedades invernales. Mientras en la provincia de Azuay, luego de 4 días de búsqueda, una brigada de las Fuerzas Armadas encontró el cuerpo del guardia de seguridad que falleció sepultado por el deslave en un polvorín en el cantón Ponce Enríquez el pasado lunes. Es la 3ª víctima de esta tragedia debido a las intensas lluvias en esa zona. Día crucial para Donald Trump y 2 de los juicios más importantes en su contra. Una corte de Nueva York confirmó la fecha del 25 de marzo para que enfrente cargos penales por fraude empresarial, mientras que el proceso por intentar revertir el resultado electoral en el estado de Georgia dio hoy un giro inesperado. Pedro Jiménez con el detalle de la información.
Donald Trump acumula más de 90 cargos penales en una serie de demandas que lo tienen acudiendo a las cortes con frecuencia y que podrían concretarse en 4 juicios, al menos 2 de ellos en este año electoral. Esta mañana, Trump sufrió un revés cuando un juez de Nueva York denegó la petición para desestimar las acusaciones por falsificación de registros comerciales de sus empresas, ocultando el pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels para comprar su silencio respecto a una relación que mantuvieron durante la campaña para las elecciones de 2016. Con la decisión de hoy quedó ratificado que Trump irá a juicio el 25 de marzo, días después del llamado supermartes, cuando 16 estados realicen elecciones primarias en forma simultánea en el camino para la selección de los candidatos presidenciales. Trump rechaza todos los cargos y acusa al presidente Joe Biden y al fiscal general por enjuiciarlo para impedirle llegar una vez más a la presidencia. Pero sus problemas legales están también en el estado de Georgia. Ahí está señalado junto a una serie de abogados y colaboradores de presionar a funcionarios para cambiar el resultado de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden. Todavía no hay una fecha para ese juicio, pero los abogados de Trump intentan frenarlo y buscan que la fiscal del distrito que inició el caso sea descalificada. Se trata de Fani Willis, que está sometida a un interrogatorio desde hoy por la relación sentimental que mantuvo desde 2019 con su subalterno, el fiscal Nathan Wade, a quien ella escogió para que impulse el juicio contra Trump. Si se prueba que Willis se benefició económicamente por contratarlo, podría ser descalificada. En ese caso, el proceso contra Trump se retrasaría hasta ver si otro fiscal decide hacerse cargo, dándole tiempo suficiente a Trump para participar en las elecciones y finalmente se confirma su candidatura por el Partido Republicano. La audiencia contra la fiscal Willis se extenderá hasta mañana y solo después se sabrá el rumbo que tomará este caso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo en una entrevista que prefiere a Joe Biden como presidente de Estados Unidos antes que a Donald Trump. Putin manifestó que Biden es una persona con más experiencia, que es predecible y un político con vieja formación. Biden y Trump son hasta ahora los más seguros contendientes para las elecciones presidenciales de noviembre y cualquiera de los dos tendrá que enfrentar a Putin en el gobierno ruso, pues es casi un hecho que será reelecto en marzo. El secretario general de la OTAN urge al Congreso de Estados Unidos a aprobar un paquete de ayuda financiera y militar para Ucrania. Durante la inauguración de la cumbre de ministros de defensa de la Alianza Militar Atlántica, Jens Stoltenberg dijo que ya se está sintiendo el impacto de la demora estadounidense. Los ministros de defensa de la OTAN tienen su primera reunión del año en Bruselas para discutir la inversión de los países miembros en materia militar y también el curso de la guerra en Ucrania. La defensa de ese país contra la invasión rusa depende en gran medida de la ayuda de los aliados, y mientras la Unión Europea dio luz verde a un nuevo paquete por $50,000 millones, otros $60,000 millones de Estados Unidos están a medio camino y en riesgo de quedarse congelados. El Senado estadounidense aprobó esos fondos, pero es la Cámara de Representantes la que debe dar la autorización final antes de que el presidente Joe Biden ponga la firma definitiva. Sin embargo, los republicanos que dominan la Cámara se oponen a dar más dinero para la guerra y el trámite podría tardar semanas o meses. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: "Ya vemos el impacto del hecho de que Estados Unidos no haya podido tomar una decisión. Si el presidente Putin gana, también será peligroso para nosotros. Hará que el mundo sea aún más peligroso y también más vulnerable. La ayuda militar marca las diferencias en el campo de batalla y sin ella los avances de Ucrania se frenan. Ucrania ha recuperado este año 8 aldeas, ha atacado bodegas de armas y posiciones de mando y han causado pérdidas importantes a la flota rusa en el Mar Negro. Pero el presidente Zelensky advierte que la contraofensiva no es fácil, llevándolos por ahora a establecer nuevas estrategias y a reforzar la distribución del equipo militar disponible a las unidades de combate hasta que llegue más ayuda de los aliados. Y 6 excursionistas fueron rescatados en helicóptero tras quedar atrapados en una montaña en el área de Monte Valley, en California. El grupo no pudo continuar por el sendero a una altura de 3,000 metros. El servicio de emergencias 911 recibió un mensaje de texto indicando que los montañistas estaban perdidos y de inmediato se inició la operación para su rescate.
Y una nave espacial privada lanzada desde Cabo Cañaveral intentará posarse en la superficie lunar como parte de misiones exploratorias en conjunto con la NASA. De lograrlo, será el primer alunizaje estadounidense desde el viaje del Apolo 17 hace 51 años. Ileana Suárez con los detalles. El cohete Falcon 9 fue lanzado a la 1:05 de la madrugada desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Una vez en órbita, el módulo Odiseo, que cuenta con un sistema de propulsión por oxígeno y metano líquidos, se separó del cohete. Se espera que la nave logre un alunizaje exitoso el jueves 22 de febrero en las inmediaciones del macizo de Malapert, un cráter ubicado a unos 300 kilómetros del polo sur en la cara visible de la Luna. Esta es una de las 13 regiones que la NASA está considerando para el alunizaje de la misión Artemis 3 en 2026, que llevará nuevamente humanos a la Luna. La empresa Intuitive Machines ha trabajado en este proyecto desde 2019. Fue contratada por la NASA para que proporcione el lanzamiento y el módulo. El objetivo es probar tecnologías de precisión, comunicación y navegación y experimentar con el entorno de energía lunar. Solo 5 países, Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón, han logrado alunizar a lo largo de la historia, pero ninguna empresa privada lo ha hecho todavía. De lograrlo, este sería el primer alunizaje estadounidense privado en más de 50 años. El gobierno busca ahorrar $92 millones, reduciendo el gasto improductivo del Estado, que incluye arriendos, viáticos y hasta publicidad. Para este año, el gasto público previsto en bienes y servicios supera los $2.000 millones. Luisa María Heredia con las cifras. Para mantener al Estado ecuatoriano este año se necesitan $2.006 millones. Es el gasto previsto en el presupuesto general prorrogado que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas para costear una larga lista de bienes y servicios, como el pago de planillas de servicios básicos y de guardianía para las edificaciones donde funcionan entidades públicas, las compras de uniformes y de materiales para el personal que está en las oficinas y el soporte técnico que requieren computadores y vehículos, como los patrulleros de la policía. Son algunos de los rubros que en los últimos 3 años, en lugar de disminuir, han aumentado, precisamente por la gran cantidad de dependencias y el incremento de servidores que tiene el Estado. En 2021 se destinaron $1.638 millones. En 2022, $1.905 millones. Y en 2023, $2.098 millones, que es casi el triple de lo que se destinó para el pago del bono de desarrollo humano. En ese alto monto constan también las compras de medicinas e insumos para los hospitales públicos, que no pueden recortarse. Fueron $175 millones el año pasado, pero hay otra veintena de rubros que, con la aplicación de un programa de optimización que busca promover el actual gobierno, podrían dejar un ahorro de al menos $92 millones. El pago de viáticos y subsistencias a funcionarios dentro y fuera del país es uno de ellos. En 2023 significó un gasto de $34,5 millones. El arriendo de edificios, locales, parqueaderos y terrenos para entidades costó otros $26,7 millones. Y en 2024 incluso se presupuestó un poco más, $27,4 millones, pese a que hay infraestructuras como la plataforma financiera en la capital, que tienen oficinas y bodegas sin ocupar. Otro gasto es el de publicidad. Llegó a $15,1 millones en 2023. El Ejecutivo busca optimizarlo este año, aunque en diciembre la Secretaría de Comunicación lanzó un proceso de contratación para pautaje en medios por $2,5 millones. En pasajes para funcionarios, el Estado también gastó $12,6 millones el año pasado. Todo esto es lo que se conoce como gasto improductivo. La idea es reducirlo hasta en un 50%, con transparencia y eliminación de excesos. Los despachos de los 4 jueces cesados el 12 de febrero ya fueron integrados por conjueces. Ocurrió un día después de la posesión de José Swing como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Fabiola Santana muestra ahora quiénes son los reemplazos.
Los 4 jueces de la Corte Nacional de Justicia cesados ya fueron reemplazados temporalmente por conjueces, una titular y 3 encargados. Esta fue una de las primeras acciones administrativas del nuevo presidente encargado del organismo, José Swing, y lo hizo 24 horas después de posesionado la semana pasada. Con ello quedaron integrados los despachos y las audiencias continúan. En la sala de lo penal, la conjueza titular Mercedes Caicedo se encargará del despacho de Byron Guillén, Javier de la Cadena del de Walter Macías y Rita Bravo del de Luis Rivera. En la sala de lo contencioso administrativo, la conjueza encargada Hipatia Ortiz estará en lugar de Fabián Racines. Ellos despacharán casos de connotación pública como el de tráfico de influencias contra los ex vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Murillo, obstrucción a la justicia contra el expresidente de la Judicatura Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz. También el caso Reconstrucción de Manabí, que incluye al ex vicepresidente Jorge Glass, y el caso de ejecución extrajudicial González y otros. Los magistrados estarán en esas funciones hasta que el Consejo de la Judicatura elija a los nuevos jueces titulares y a los conjueces, que tomará alrededor de 7 meses. Ecuador y Colombia llegan a consensos en torno a la repatriación de presos. Hace pocas horas hubo una reunión entre delegaciones de ambos países y decidieron aplicar de forma ágil los acuerdos ya vigentes relacionados con la repatriación individual de sentenciados. Debemos dejarlos en la frontera y si hay acuerdos internacionales que lo soportan. Cuando el presidente Noboa lo anunció en enero de este año, quedó claro que la intención era comenzar inmediatamente. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas. Que las personas detenidas y sentenciadas que estuvieran en las cárceles ecuatorianas fueran enviadas a sus respectivos países para que cumplieran condena allá. Y de hecho, pocos días después, el 3 de febrero, Ecuador capturó y casi simultáneamente deportó a Henry Loaiza, alias El Alacrán, quien era buscado por las autoridades colombianas. Hace pocas horas, esta decisión ecuatoriana de repatriar a los presos extranjeros fue tratada oficialmente en Colombia durante una reunión bilateral. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield se reunió con su par colombiano y tras esta conversación se anunció que las autoridades centrales de ambos países gestionarán de manera expedita y oportuna las solicitudes de repatriación de ciudadanos privados de libertad con sentencia condenatoria de nacionalidad colombiana y ecuatoriana hacia sus respectivos países de nacionalidad, a fin de que cumplan en ellos sus condenas. Y para facilitar los procesos de repatriación, se designaron puntos de contacto directo en ambos países, lo que facilitará la colaboración entre las autoridades de ambos países, buscando hacer más eficientes los tiempos de los trámites. Como queda claro tras la reunión, también Colombia empezará a repatriar presos ecuatorianos en los próximos días. En Ecuador hay 3.245 presos extranjeros de 55 nacionalidades, de ellos el 90%, es decir, 2.920 son venezolanos o colombianos. 2 cabecillas y 20 miembros de los tiguerones fueron capturados en los operativos de esta tarde en el noroeste de Guayaquil. En los allanamientos también se liberó a un secuestrado, quien además había sido extorsionado. Según la policía, en ese sector, más de 3.000 casas pagan $2 diarios por vacunas. 3 de los 22 detenidos fueron capturados mientras tenían en cautiverio a este comerciante. La víctima estaba dentro de una casa en Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Hace 2 meses, él había pagado $1.500 a los extorsionadores. Aún así, fue secuestrado la mañana del jueves. Lo liberaron 6 horas después. Interceptaron en una tricimoto. Estaban como entre 4 o 5. Me taparon la cara, me pidieron que no hablara y no sé a dónde me llevaron. A los 3 detenidos se suman otros 19 capturados en sociovivienda, todos identificados como miembros de los tiguerones. 2 de ellos eran cabecillas. Según la policía, 3.000 familias pagaban $2 diarios a los extorsionadores. En las casas allanadas, los agentes encontraron 2 cuadernos con los datos de las víctimas. Entonces tenemos en los registros de los cuadernos 120, 140 personas, que es lo que equivale a un área de un barrio. Entonces esa persona era la cabecilla de ese barrio que se dedicaba a cobrar el dinero y registraba los pagos. Los uniformados sostienen que entre los detenidos están los que ejecutaban las amenazas. Ellos tienen un grupo que va, dispara, pone explosivos hasta que les obliga a pagar. La investigación duró 4 meses.
Masacre en la provincia de Los Ríos. Los cuerpos de 6 hombres asesinados fueron arrojados a una quebrada en el cantón Vinces, cerca de la finca donde hace 3 semanas se hallaron 22 toneladas de droga. Fue cerca de las 8 de la mañana de este jueves cuando agricultores del recinto El Delirio en el norte de Vinces descubrieron los 6 cuerpos, uno sobre otro, en una quebrada a 7 metros de profundidad. Inmediatamente dieron aviso a la policía y para extraer los cadáveres de los hombres se desplazaron 4 miembros del cuerpo de bomberos del cantón. Las víctimas tenían impactos de bala. 3 de ellas eran de la provincia de Santo Domingo y 3 de Los Ríos. Estas últimas eran miembros de una misma familia. La última vez que les vieron ellos fueron ayer a las 6 de la tarde, indican los familiares, en una camioneta blanca doble cabina. No le encontramos a la camioneta. En el sitio donde aparecieron los cuerpos, la policía no encontró restos de bala, por lo que presume que fueron asesinados en otro lugar. El hallazgo de los cadáveres se dio a 1 kilómetro de la finca del recinto Estero de Lagarto en Vinces, donde hace 3 semanas se decomisaron 22 toneladas de cocaína, el mayor cargamento de estupefacientes incautado en el país. Estas personas son de Ventanas, ¿no? La droga fue encontrada en Vinces. Estamos investigando. Esta es la segunda masacre que se registra en Vinces en menos de 20 días. En la vía Guayaquil-Pozorja, en la provincia del Guayas, se definió una ruta segura para el transporte de contenedores hacia el puerto de Aguas Profundas, luego de que la naviera Maersk cambió sus operaciones a esa terminal. William John con más detalles de esa operación que empezó el 4 de enero de este año. En diciembre de 2023, la empresa danesa Maersk, la segunda más grande del mundo, decidió mudar sus operaciones del puerto de Contecón en el sur de Guayaquil al de Aguas Profundas, DP World, en la parroquia Pozorja. Eso provocó que toda la carga que maneja esta naviera se enrute hacia esa localidad costera cerca de General Villamil desde el pasado 4 de enero, por lo que en 86 kilómetros de vía entre Guayaquil y Pozorja se estableció una ruta segura con puntos de control mixtos entre patrulleros de la fuerza pública y camionetas de monitoreo contratadas por la empresa a cargo del puerto, además de una constante custodia privada, y en el trayecto los camiones son vigilados por cámaras instaladas en la carretera. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, el flujo vehicular de transporte pesado aumentó desde enero pasado. Pasó de 1.500 tráilers semanales a 3.000 en esta ruta. El mayor movimiento se da los días martes, miércoles y jueves. En la logística se definió que la mayor cantidad de contenedores sean transportados entre las 8 de la noche y las 2 de la madrugada. De esa forma disminuyen el impacto en el tránsito regular de los 70.000 habitantes de las urbanizaciones de la vía a la costa. En 2 operaciones en la Amazonía, militares destruyeron un laboratorio de refinamiento de crudo artesanal para la elaboración de droga en Sucumbíos y desmantelaron un campamento guerrillero en Orellana. Bessie Granja con el informe. El hallazgo se registró en el sector Río Pucachi del cantón Putumayo en la provincia de Sucumbíos. Durante una operación en medio de la selva, las Fuerzas Armadas localizaron y destruyeron un laboratorio ilegal de refinamiento de crudo artesanal que era utilizado para la elaboración y procesamiento de droga. Allí se detectaron 5 piscinas clandestinas que contenían 2.000 galones de combustible, 2 bombas de succión y un dispositivo de navegación portátil GPS. El laboratorio ocupaba un área aproximada de 200 metros cuadrados. Alrededor se instalaron tanques con capacidad de entre 3.000 y 5.000 galones. En las piscinas se encontraron desechos químicos y otros artículos. Según las Fuerzas Armadas, este sitio tenía una capacidad de producción de 5.000 galones de gasolina a la semana. Se desconoce qué agrupación criminal está detrás de las operaciones irregulares.
Con información de inteligencia, elementos de la 4ª División del Ejército Amazonas identificaron un campamento guerrillero donde encontraron parches con las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El hallazgo ocurrió en el sector de Alto Punino del cantón Orellana, en territorio ecuatoriano. Tras la incursión, integrantes del grupo irregular armado dispararon contra la fuerza pública, quienes dieron de baja a uno de sus miembros. Era un colombiano de 30 años de edad. Los militares encontraron 3 fusiles, 2 armas de fuego, 2.000 municiones, 11 alimentadoras, 3 explosivos, 2 sierras, 9 uniformes militares y 2 chalecos antibalas. Dentro de las aulas se cometieron más de 21.000 casos de violencia sexual. 3 organizaciones no gubernamentales presentaron resultados alarmantes de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Diego Puente con la información. Ser niño o adolescente en Ecuador es inseguro. Un estudio reveló que entre el 2017 y 2023 hubo 21.046 casos de violencia sexual en el Sistema Nacional de Educación. Violaciones, acoso y abuso sexual se produjeron en las aulas de escuelas y colegios públicos y privados. De los delitos sexuales cometidos en el país, el 16.9% afecta a menores. O sea, tiene que ver con profesores, con compañeros, compañeras o con directivos, inclusive personal de aseo administrativo o de apoyo. La cifra está incompleta. Hay casos que no se denuncian por miedo o por falta de confianza en la justicia. Además, muchos violadores se aprovechan de los menores en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, en realidad la violencia sexual y los diferentes tipos de violencia se manifiestan en todos los espacios, en todos los ámbitos, ¿no? Claro, la fragilidad de los niños en situación de pobreza, de hogares generalmente pobres, pues son más vulnerables y más expuestos, ¿no? El estudio que reveló estos casos, denominado Niñez y Adolescencia 360 y realizado por Child Fund, Kinder Not Hilfe y World Vision, fue presentado la tarde de este jueves en Quito. Del total de denuncias procesadas, se desconoce cuántas llegaron a sentencia. No tenemos un registro, digamos, en el sistema judicial o a través del Consejo de la Judicatura que nos establezca cuántos casos han sido denunciados, o tal vez sí denunciados, pero no sentenciados. Y además, cuál es el contenido de la sentencia y además cuáles de esos se apelan o no se apelan. Como parte de la metodología del estudio, se recogieron datos oficiales y se aplicó una encuesta a 1.173 niños de las 4 regiones del país para conocer de primera mano los problemas que enfrentan los niños y adolescentes. Hoy Televistazo inicia una serie de informes especiales desde la Antártida. Francisco Garcés acompaña a la Expedición 27, conformada por científicos y marinos ecuatorianos. ¿Cuánto dura el trayecto hasta el continente más austral de la Tierra? Conózcalo en esta primera entrega. Llegar a la Antártida es un reto logístico que empieza una vez que se sale del Ecuador. Por vía aérea, dependiendo de la ruta establecida, se puede hacer al menos una escala hasta llegar a Chile. Desde su capital, Santiago, el vuelo interno es con destino a Punta Arenas, la ciudad más grande del sur de ese país. Este puerto, a orillas del estrecho de Magallanes, es una ciudad de 140.000 habitantes que en gran parte vive del turismo antártico. Es común ver por sus calles a turistas de muchas partes del mundo alistándose para su entrada al continente helado. Concluida la preparación logística, desde el aeropuerto de Punta Arenas se toma un avión de líneas aéreas antárticas que tras 2 horas de vuelo aterriza en la precaria pista de tierra de la isla Rey Jorge, ya en la península antártica. Desde la playa de esa isla, los investigadores del Ecuador reciben la cooperación argentina y en botes de goma de la Armada de ese país hacen el trayecto hasta el buque Bahía Agradable, un barco militar construido en Rusia, que es uno de los 3 del mismo tipo, además de un rompehielos que cumplen con el abastecimiento de varias bases argentinas en la Antártida. El trayecto por mar es hacia el sur. 8 horas de navegación son necesarias para llegar. Me encuentro en la isla Greenwich, en la Antártida, y aquí se encuentra instalada la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador. El país hace presencia en la Antártida desde 1987 y esta ocasión realiza su expedición científica número 27.
El Ecuador cumple anualmente con su presencia en la Antártida durante los 3 meses que dura el verano austral. Pero ante la falta de medios propios debe apelar a la cooperación de los países amigos para movilizar a su personal y a sus científicos. Casi 30 miembros de la Marina abren y arreglan las instalaciones de la estación para recibir a los científicos que en periodos de un mes cumplen en el territorio con sus trabajos de investigación.